Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a este nuevo video donde hablaremos sobre todos los caramelitos que salieron durante el desfile de modas de la marca Tod's y Gucci. Asimismo hablaremos de todos los caramelitos que salieron durante el viaje que realizó Shang en España. Así que comencemos de una vez con el video. En el anterior video hablamos sobre algunas fotografías que nos compartió Gege anunciando su asistencia al desfile de modas de la marca Gucci en Milán. En ese momento no les comenté sobre un caramelito que volvió a surgir gracias a las fotografías que nos compartió y hablamos de esta fotografía. Y el caramelito que volvió a surgir es sobre la mandíbula de Gege. Para las tortugas que son nuevas dentro del fandom, hay un caramelito que salió hace años, pero que hasta el día de hoy sigue siendo todo un misterio. Sin embargo, cada vez creemos que este caramelito sí puede ser cierto. Este caramelito surge gracias a un video que publicó Jibo Oficial donde nos compartieron un video de los ensayos que tuvo Didi para una presentación. No me acuerdo cuál era la presentación, pero creo que fue para una presentación en el programa de Street Dance of China. Al final de ese video nos mostraron una fotografía que supuestamente era Didi. Sin embargo, hubo algo que nos llamó la atención y es que en la fotografía solo nos muestran la mitad del cuerpo de Didi, pero no su rostro completo. Y si nos fijamos muy bien, la mandíbula y el cuello no son muy similares al de Didi. Y como ustedes saben, Didi tiene una manzana de Adán un poco más pronunciado, en cambio el de Gege no es muy pronunciado y su mandíbula es más afinada. En ese entonces, cuando salió este caramelito, algunas hermanas compararon la mandíbula de Didi con la supuesta mandíbula que nos mostraban en el video y se puede ver de lejos que no eran muy similares. Sin embargo, cuando comparaban la mandíbula de Gege con la del video, podemos ver que sí son muy similares, así que se cree que Gege habría acompañado a Didi durante sus ensayos y que compartieron una corta imagen de Gege para darnos a entender que Gege estuvo acompañando a Didi en sus ensayos, pero como no podían ponerlo dentro del video, decidieron solo mostrarnos una parte de él. Recordemos también que han habido muchos rumores en donde se dice que la mayoría de los bailarines del programa de Street Dance of China conocen a Gege, ya que él iba frecuentemente al programa. Hubo bailarines que comenzaron a seguir a Gege por su cuenta de Weibo, pero que al rato lo dejaban de seguir. También podíamos ver que algunos bailarines le mandaban indirectas a Didi sobre su relación con Gege, como es el caso de la canción de La Luna representa mi corazón. Ahora, ¿por qué volvió a surgir este caramelito? Pues en una de las fotografías que nos compartió Gege podemos ver que él posó mostrando su mandíbula, muy similar a la fotografía que nos compartió Jibo Oficial, así que nuestras hermanas se dieron con la tarea de volver a compararlos para ver si hay una similitud, y efectivamente son demasiado parecidos. Yo creo que ya deberíamos de considerar a este caramelito como real. Durante esta semana, algunas hermanas estuvieron compartiendo una publicación donde se mostraban algunos comentarios realizados por una mototitié en donde mencionaban sobre algo que sucedió con la preciada motocicleta de Didi. Esta mototitié comentó que Didi había vendido su motocicleta para apoyar a Gege con una demanda que tenía, ya que Didi quería hacer un gran árbol para Gege en donde pudiera sentarse cuando estuviera cansado. Es decir, que Didi quería hacer un gran apoyo para Gege. Alguien le comentó si todo lo que decía era cierto, y esta mototitié comentó que sí era cierto, ya que en ese año Gege necesitaba dinero para enfrentarse contra una demanda. No mencionan cuándo sucedió esto, pero yo creo que esa supuesta demanda que mencionan se trataría de la demanda que se estaba enfrentando Gege contra su compañía YGY. No sabemos si todo lo que comentó esta mototitié es cierto, pero según lo que dijo ella, se habría contactado con la persona que compró la motocicleta de Didi. Tal vez algún día lo sabremos, pero si en caso llega a ser cierto, qué gran corazón tiene Didi. Bien dicen que cuando amas a alguien siempre das todo de ti, hasta lo más preciado con tal de ayudar a la persona que amas. Bien ahí Didi, como siempre demostrándonos el gran amor que le tiene a su Gege. Yo la verdad, hermanas, ya no aguanto con todo este amor. Hasta envidia me está empezando a dar, pero bueno, continuemos. El 2 de marzo, durante un en vivo, una blogger recibió un archivo que contenía el currículum de Gege, pero antiguo. No sabemos si ese currículum es real o no, pero esta blogger lo mostró y dentro de este archivo pudimos ver los trabajos que Gege había incluido dentro de su currículum, entre ellos la serie Downtime. Asimismo pudimos ver que colocó el nombre de Didi como el protagonista también de la serie. Como les vuelvo a repetir, no sabemos si este currículum es real o no, pero en caso de que sea real, es muy bonito saber que Gege incluyó a la serie como uno de sus proyectos y no solo eso, también incluyó el nombre de nuestro Didi.
Ahora hablemos de algunos caramelitos que salieron durante el desfile de modas de la marca Gucci Tots. Como en cada evento al que asiste Gege, nunca pueden faltar nuestras hermanas tortugas, que también se hicieron presentes en cada desfile de modas, y nuestras hermanas fueron tan afortunadas que nuestro Gege logró saludarlas. Nuestras hermanas llevaron algunos accesorios representativos del fandom para que Gege pueda reconocerlas, y sin duda lo lograron, ya que obtuvieron un saludo de nuestro Gege. El asiento que se le otorgó a nuestro Gege durante el desfile de modas de la marca Gucci fue el asiento número 18 y los asientos eran de color verde. Sin duda Gege siempre estará rodeado de todo lo que le representa a nuestro Didi. Durante el desfile de modas de la marca Gucci, nuestro Gege se tomó algunas fotografías con la cantante de Hong Kong, Joe-Jung. Seguro muchos de ustedes no logran reconocerla, pero ella estuvo en el concierto de fin de año de UNAM TV en el 2022 junto a Didi. Durante este evento tuvimos un momento divertido, ya que como en cada evento nuestras hermanas tortugas siempre suelen llevar sus carteles luminosos, y durante el conteo regresivo para el año nuevo, algunas hermanas levantaron sus carteles luminosos para que puedan ser apreciados por Didi. La cantante le preguntó al cantante Shin, quien se encontraba a su lado, sobre los carteles luminosos de color rojo que se mostraban frente al escenario. El cantante Shin solo se llega a reír, pero voltea a ver a Didi. Momentos después se acerca un poco más a Didi, donde le comenta sobre lo que le dijo la cantante, a lo cual Didi lo entiende y solo asiente. Luego el cantante se acerca a la cantante Joe-Jung y le comenta que el cartel luminoso pertenece a Gege. Algunas hermanas comentan que posiblemente la cantante se haya referido a los demás carteles luminosos del Lishan, que de igual manera se mostraban frente al escenario, pero según algunas hermanas que leen los labios se referían al cartel luminoso que tenía el nombre de Gege. Y ahora vemos a la cantante Joe-Jung tomándose una fotografía junto a nuestro Gege. Después de que terminara el desfile de modas de la marca Gucci, nuestro Gege nos compartió algunas fotografías que le tomaron durante el desfile. Sin embargo, algo que nos llamó la atención fue la hora en que realizó su publicación, que fue a las 18 horas con 52 minutos, horario que le corresponde a la ciudad de Milán. Sin embargo, para China, el horario en que fue realizado su publicación fue a la 1 de la mañana con 52 minutos. Es por ello que en Weibo nos muestra su publicación realizado en horas de la madrugada. Si nos referimos al horario en que publicó Gege desde Milán, su significado en Kadian sería Jibo me encanta. ¿Se acuerdan que el año pasado nuestro Didi realizó una publicación después de haber asistido al evento de la marca Chanel, en donde realizó algunas publicaciones que hacían referencia a otras publicaciones que había realizado Gege en el mismo lugar en donde se encontraba Didi? Pues esas publicaciones fueron realizadas a las 23 horas con 23 minutos, que en Kadian era Amor Shang, haciendo referencia a Gege. Y ahora tenemos a Gege realizando una publicación haciendo referencia a Didi. En el video que nos compartió el estudio de Gege, donde nos muestran el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Gege para el desfile de modas de la marca Gucci, podemos escuchar una canción llamada Chimenea de los cantantes rusos Emin y Johnny, pero en versión remix. En esta ocasión no hablaremos de la canción en sí, pero si desean saber sobre lo que trata esta canción, pues esta canción es una balada sobre el desamor, habla sobre la tristeza y el dolor de una relación terminada. Pero como les comento, no hablaremos en sí de la canción, ya que hubo un detalle que encontramos con la canción que el estudio colocó dentro del video, y es que esta canción ya la habíamos escuchado anteriormente, y fue durante el reciente video que se publicó de Didi, donde lo vemos escalando en la montaña de hielo en Tíbet. La canción es la misma, pero en otra versión remix, y en tan solo una semana el estudio de Gege decidió usar la misma canción dentro de su video. Durante el desfile de modas de la marca Tots, algunas hermanas descubrieron un caramelito muy interesante dentro de la sesión de fotos de Gege, y es que el lugar seleccionado para la sesión de fotos fue en la estación de metro Moscova de la línea 2. Las barandillas, los vagones, las barreras y las plataformas que tiene esta estación están pintados con los colores representativos del fandom, los cuales son verde, rojo y amarillo. Lo interesante de esto es que esta estación queda muy pero muy lejos del parque Indri Montanelli Gardens, o bueno, creo que así se pronuncia. La verdad, hermanas, yo no sé hablar en italiano, así que se los estoy pronunciando como se diría en español. Así que continuemos.
En este parque, nuestro Gege también tuvo su sesión de fotos, y seguro muchos de ustedes dirán que tal vez era la única estación en la ciudad de Milán, pero cerca del parque Indri hay dos estaciones de metro, el de la línea 1 que es de color rojo y la línea 3 que es de color amarillo. Pero Gege decidió realizar su sesión de fotos en la estación de metro de la línea 2, el cual es de color verde. ¿Por qué Gege decidió irse tan lejos en vez de tener su sesión de fotos en una de las estaciones que quedaban más cerca del parque? Y todavía eligió una estación que contiene los colores que le representan a él y a su Didi. Yo solo sé que hubo un fandom que no estuvo soportando todo esto. Durante el desfile de modas, nuestro Gege se sentó junto a Jannik Sinner, quien es un tenista muy famoso. Ha ganado varios campeonatos de tenis y también compitió con Novak Djokovic, quien también tuvo una pequeña partida de tenis junto a Didi. No sé si es obra del destino, pero nuestros chicos siempre se llegan a relacionar con las mismas personas o con personas que siempre tienen algo en común. Durante el desfile de modas de la marca Tots, nuestro Gege se tomó algunas fotografías con el director creativo de la marca y con la presentadora Linda Li Jin. No es la primera vez que la presentadora Linda Li Jin se encuentra con Gege. En muchas ocasiones tuvo la oportunidad de reunirse con él para algunas entrevistas o para algunos eventos. Ella no solo tuvo la oportunidad de conocer a Gege, sino también a Didi, ya que ella fue presentadora durante el evento de la marca Chanel y tuvo la oportunidad de conversar con Didi, y ahora la vemos reunida de nuevo junto a Gege durante el evento de la marca Tots. Ahora hablaremos de algunos caramelitos que salieron durante las entrevistas que realizó Gege para algunas revistas. Durante la entrevista que tuvo para la revista Wichina, nuestro Gege comentó que le gustaría experimentar el paracaidismo. Esta no es la primera vez que Gege nos menciona sobre este deporte que quiere realizar en algún momento, ya que en algunas otras entrevistas Gege mencionó sobre esto. Recordemos que Didi sí pudo disfrutar de este deporte durante las grabaciones del documental de Explorando lo Desconocido, y algo nos dice que Gege quiere experimentar también este deporte porque Didi le comentó sobre lo fascinante que debe de ser volar a una gran altura. Esperemos que en algún momento nuestro Gege también logre disfrutar de este increíble deporte. En una de las tantas entrevistas que realizó Gege durante el desfile de modas de la marca Tots, él nos comentó algo muy interesante, y es que le preguntaron sobre la comida que no puede faltar en una olla caliente, y nuestro Gege mencionó que no debe de faltar el platillo Gonkai, y esto nos recordó cuando uno de los conductores del programa de Street Dance of China mencionó que a Didi le gusta comer mucho el estofado de Sichuan, y nuestro Didi mencionó que le encanta comer el Gonkai. Hasta los mismos platillos les gustan a nuestros chicos. Como en cada evento no puede faltar nuestra hermana de Global Fever, quien logró tomar algunas fotografías a nuestro Gege durante el desfile de modas tanto de la marca Gucci como de la marca Tots, y como siempre le he dicho, ella sin duda es muy afortunada porque la mayoría de fotografías que logra obtener de nuestros chicos son excelentes, y para todas nosotras ya es un hecho que nuestros chicos ya la deben de conocer. Recordemos que ella siempre ha estado presente en cada evento que han asistido a nuestros chicos desde su debut como artistas, así que yo creo que ambos ya la conocen, y creo que esto le ha permitido a nuestra hermana obtener excelentes fotografías de nuestros chicos, ya que cada vez que la ven la suelen mirar durante un determinado tiempo, permitiendo que nuestra hermana de Global Fever logre tomar estas excelentes fotografías. Hasta a veces siento que nuestros chicos solo buscan la cámara de nuestra hermana de Global Fever. Ahora hablemos de algunos caramelitos que salieron durante el viaje que tuvo Gege en Milán y en España. La mayoría de fotografías fueron tomados en algunos museos de arte. Como sabemos, nuestro Gege es muy fanático del arte, y en esta ocasión encontramos muchos detalles muy interesantes dentro de algunas fotografías. Empecemos primero por esta fotografía. Esta fotografía fue tomada en un museo de arte en Italia, en donde vemos un mueble que proyecta la sombra de una paloma en la pared, el cual hace referencia a la ciudad natal del diseñador y asimismo hace referencia a lo magnífico que es la naturaleza. Sin embargo, algo que nos llamó la atención es que este diseño fue creado en el año de 1997, año en el que nació Didi, y esta fotografía también fue enviada por WeChat, ya que la calidad es muy baja, y eso nos quiere decir que otra vez recibimos migajas, ya que no somos las primeras en ver esta fotografía, pero igual ya estamos acostumbradas a esto. Ahora tenemos esta fotografía. Perdón si me llego a reír, pero es que detrás de esta fotografía hay una historia muy divertida que anteriormente ya lo habíamos contado, pero lo vamos a volver a contar, ya que últimamente nuestros chicos tienen una obsesión con los hongos.
Cuando nuestro Didi estaba aún en el programa de Daidayop, hubo un segmento en donde los conductores y algunos invitados debían de probar algunos platillos. Durante la degustación de estos platillos, uno de los invitados habló sobre algunos datos curiosos que debían de saber sobre los platillos que estaban consumiendo. Sin embargo, mencionó algo que se entendió en doble sentido, ya que este invitado mencionó que los hongos se levantan a las 4 de la mañana. Cuando Didi escuchó esto, él estalló de risa, ya que lo entendió en doble sentido. Mientras todos seguían enfocados en la comida y en la conversación, nuestro Didi seguía riéndose, hasta que momentos después todos se dieron cuenta del ataque de risa que estaba teniendo Didi y le preguntaron del por qué se estaba riendo, y él mencionó que se estaba riendo de los hongos que se levantan a las 4 de la mañana, y como en forma de diversión el programa recreó una escena de cómo se levantan los hongos a las 4 de la mañana, pero en realidad todos sabíamos que Didi no se refería a ese tipo de hongos, sino a otro tipo de hongos que se levanta a las 4 de la mañana, pues nos referimos al amiguito que tienen todos los hombres y que se suele levantar por las mañanas. Bueno, según lo que yo sé, pero bueno, hay un dibujito que realizaron nuestras hermanas que es muy divertido, el cual hace referencia a lo sucedido con los hongos, y siempre quise compartirles esto, así que creo que ha llegado el momento. Perdón si me van a escuchar reírme, pero es que cada vez que veo el dibujo siempre me mato de la risa. En la primera parte del dibujo nos muestran a nuestro Gege muy feliz, listo para recoger hongos, porque como ya sabemos, los hongos se levantan a las 4 de la mañana, y es el horario perfecto para ir a recoger los hongos. En el siguiente dibujo nos muestran a un Gege muy feliz recogiendo sus hongos que le durarán por días. En la siguiente parte lo vemos contando cada hongo que recolecta. Sin embargo, después de un rato, Gege encuentra un hongo un poco diferente que los demás hongos, y se sorprende por su tamaño y se pregunta qué especie de hongo es el que acaba de encontrar. No sé por qué me animé a contar esto, pero bueno, continuemos. En la siguiente imagen vemos a Gege intentando sacar ese hongo gigante, pero por más que trata y trata, no puede. Sin embargo, se da cuenta de algo. Momentos después nos muestran a un Didi despertando de un agradable sueño, porque empieza a incomodarlo algo, y cuando despierta se da con la sorpresa de que alguien le estaba agarrando su honguito a las 4 de la mañana. Y es aquí cuando Gege se da cuenta que lo que estaba agarrando no era realmente un hongo, sino otro tipo de hongo. Ahora que me doy cuenta qué tipo de animal es Didi, parece un lagarto. Al final del dibujo nos muestran a un Didi satisfecho y feliz, y así termina este dibujo creado por nuestras hermanas tortugas de China. Desde que pasó este divertido momento, nuestras hermanas siempre han relacionado a Didi con los hongos. Anteriormente Didi nos compartió una fotografía de un hongo que tomó durante su asistencia al evento de la marca Chanel, y ahora tenemos a Gege compartiéndonos la imagen de un hongo. En el próximo video también volveremos a hablar sobre los hongos, ya que en el reciente desfile de modas de la marca Loewe se pudo ver a nuestro Didi posando junto a unos hongos, pero también se le vio tomándole algunas fotografías. No sé por qué, pero dentro del mundo de Lishan nada suele parecer pura coincidencia. Es como si el destino se encargara siempre de relacionarlos. Ahora tenemos esta siguiente fotografía en donde Gege nos muestra una calle, pero lo que más nos llamó la atención fue la placa del camión, ya que en la matrícula tenía el número 9742B. El número 97 hace referencia al año en que nació Didi, y las 2B hace referencia a los gestos que hacen nuestros chicos con su mano, que hacen referencia a las iniciales de sus nombres. Sin embargo, esto nos recordó a algo parecido que realizó Didi durante su viaje a París, en donde nos mostró un auto que tenía la matrícula con los números de 337 2X. El número 33 hace referencia a Gege y las 2X hacen referencia a la inicial del nombre de Gege. Demasiada coincidencia, ¿no creen? Ahora hablemos de estas fotografías que nos compartió Gege, que terminó encendiendo las búsquedas calientes. Resulta que estas fotografías, o bueno, GIFs, al igual que la fotografía del mueble, también fueron enviados por WeChat, ya que también estaban en baja calidad. Otro detalle que nos dimos cuenta es que al parecer Gege estaría usando una pulsera con un pequeño dije de un pez, que podría estar haciendo referencia a la película de La Sirena. Hay otras hermanas que comentan que posiblemente esta pulsera fue comprada por Didi, ya que en un CPM, por así decirlo, mencionan que Didi había ido a ver algunas cosas llenas de oro, y la pulsera que vemos en forma de pez está hecha de oro. En el anterior video les comenté que la publicación realizada por Gege, en donde nos comparte algunas fotografías de su viaje, había sido publicado desde Beijing. Sin embargo, él se encontraba en España. Algunas hermanas creen que fue Didi quien publicó estas fotografías, ya que algunas de las fotografías que hacen referencia a Didi son las que tienen baja calidad, es decir, que fueron enviados por WeChat. Aparte, durante esos días se cree que Didi se encontraba en Beijing. ¿Será cierto que fue Didi quien nos compartió las fotografías de Gege desde Beijing? Yo creo que este caramelito sí puede ser cierto.
Y bueno hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. En el próximo video hablaremos sobre todo lo que pasó con nuestro Yibo durante el desfile de modas de la marca Lacoste, Loewe y Chanel realizados en París. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. Adiós.